Así que vamos rápidamente entrando en el tema del día de hoy. Hoy día vamos a ver algunos ataques a la Trinidad. Ok, vamos a ver algunos. Bendiciones por ahí nuestra hermanita Brenda. Un fuerte abrazo, mi hermana. Que el Señor te bendiga. Bendiciones por ahí también a nuestra hermana Nelly Lazo. Un fuerte abrazo, mi hermana. Vamos a hablar un poquito acerca de los ataques sobre los ataques a la Trinidad. Y como estaba mencionando, por ahí me mandaron, este video me lo mandaron no sé cuántas veces, hermano, para ser exacto, pero me lo han mandado varias veces y me han etiquetado varias veces también en este video, ¿ok? ¿Por qué? Porque al parecer presenta un argumento sumamente bueno, ¿ok? Así que yo quiero que tú lo escuches y vayas respondiendo por ahí en los comentarios. Si es que tienes la capacidad de responder este argumento, lo puedes responder, mi hermano, que creo yo que al menos todas las personas que hemos comprendido de manera, por lo menos de manera sencilla, de lo que es la Trinidad, y ha estudiado un poquito acerca de quién es Dios, pues sin duda va a tener facilidades para responder los argumentos. Pero lo vamos a ir escuchando y lo vamos comentando a ver qué dice, ¿ok? Le damos play en 3, 2, 1, va. Hay una pregunta que ningún trinitario puede contestar sin contradecirse. Muy bien, vamos a escuchar una pregunta que ningún trinitario puede contestar sin contradecirse. ¿Estás preparado, mi hermano? ¿Estás preparada, mi hermana? Ve dejando por ahí tu me gusta, ve dejando tu comentario y tu compartida, porque hoy día van a pacatear a los trinitarios. A ver, vamos a ver. ¿El Hijo, como persona distinta del Padre, tiene aceidad personal? Esa es la pregunta, ¿eh? ¿El Hijo, como persona distinta del Padre, tiene aceidad personal? ¿Sabes qué cosa es aceidad, mi hermano? ¿Sabes qué cosa es aceidad, mi hermana? No te preocupes. Si es que no lo sabes, no te preocupes. Yo te lo voy a decir. Vamos a seguir escuchando, ¿sí? Si respondes que sí, eso hace que dos seres tengan aceidad personal. Estamos hablando de dos dioses, politeísmo. Pero si respondes que no, entonces haces al Hijo subordinado al Padre. Esto hace que Jesús, el Hijo, no sea plenamente Dios. Entonces, hasta el momento, nuestro amigo nos está diciendo que si nosotros respondemos que sí, entonces automáticamente ya no tendríamos un Dios, sino que tendríamos dos dioses. Y si respondemos que no, entonces tendríamos subordinado al Hijo de Dios con respecto al Padre, y por ende el Hijo no sería Dios. ¿Ok? Así que el amigo cree que al preguntarnos acerca de la aceidad personal, nos está poniendo, o nos está, sí, como se dice de manera coloquial, nos está poniendo contra la pared, y pues que no tenemos salida, no tenemos cómo responder esa pregunta. Así que vamos a seguir escuchando un poquito más antes de ir respondiendo esto, ¿ok? Cualquiera que sea la respuesta, no hay escapatoria. O tienes dos dioses o simplemente Jesús, el Hijo, no es Dios. Muy bien, entonces, según el pensamiento de nuestro amigo unicitario, no importa lo que tú respondas. Si tú eres trinitario, no importa lo que tú respondas. Si tú tienes como respuesta sí, entonces automáticamente tienes más de un Dios. Y si tienes como respuesta no, automáticamente tú tienes a el Hijo de Dios o a Jesús como no Dios. ¿Ok? Así que lo vamos a responder, hermanos, no te preocupes. Cualquiera de las dos contradice la doctrina trinitaria. La respuesta es sencilla. Hay un solo ser con aceidad personal en la Biblia, el Padre, el único que narra la palabra. Yo quiero que pongan mucha atención a las palabras que utiliza, ¿ok? Así que nuevamente voy a poner esta parte. La respuesta es sencilla. Hay un solo ser con aceidad personal en la Biblia. Está utilizando la palabra ser y está utilizando la palabra personal. Eso es importante. El Padre, el único que narra la palabra del Señor que se manifestó en carne. ¿Tú puedes responder esto? Comenta en la caja de comentarios. Muy bien. Vamos a ir rápidamente, mis hermanos. ¿Podemos responder esto? Y la respuesta es sí. Por supuesto que podemos responder esto. De todas maneras podemos responder esto. Así que, nuevamente, hermano, ve dejando tu me gusta, porque aquí vamos a demostrar, mi hermano, que aunque este argumento a primera vista puede parecer muy bueno, en realidad es un muy mal argumento. Pero muy, muy, muy mal argumento, ¿ok? Así que ve dejando por ahí tu me gusta, tu comentario y tu compartida y vamos respondiendo rápidamente esto. Antes que nada, permítame recordarles a ustedes, mis hermanos, ¿qué cosa es la Trinidad? Ojo aquí, ¿qué cosa es la Trinidad? No, es que la Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, hermano, usted tiene que aprender
a definir de manera correcta la Trinidad, ¿ok? Tiene que ver la manera de poder sustentar mucho mejor la doctrina trinitaria. Cuando estamos hablando de la Trinidad, recuerde que nosotros estamos hablando de un solo Dios, un solo ser, una sola esencia o una sola divinidad, en la que subsisten y coexisten tres personas divinas y eternas, ¿ok? Usted siempre tiene que hacer la distinción entre las personas, pero al mismo tiempo afirmar que hay un solo Dios. Eso es la Trinidad. Si usted dice, no, porque yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pues lo mismo le van a decir los herejes. Los herejes también te van a decir, yo creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El problema es que nuestros amigos herejes, como los unicitarios, piensan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son modos, ¿ok? Son modos en los cuales Dios se manifiesta. Nosotros no. Nosotros creemos que el Padre es una persona, que el Hijo es una persona y que el Espíritu Santo es una persona, ¿ok? Dejen a Giuseppe, porque Giuseppe cree que esto es católico romano, ¿no? Ya luego lo pacateamos a él, ¿ok? Así que espero que haya entendido muy bien este punto. Ahora, ¿qué es lo que nos postula la Trinidad clásica con respecto a los atributos de Dios? ¿Ok? Quiero que me presten mucha atención aquí, porque si usted no sabe esto, entonces este argumento, el argumento de nuestro amigo unicitario, le va a parecer un super, mega, hiper, ultra, mega, archi argumento, que no lo es, ¿ok? Así que présteme atención. Cuando estamos hablando de los atributos, según como lo postula la Trinidad clásica, los atributos divinos como la omnipotencia, omnisciencia, eternidad, inmutabilidad, santidad y aceidad, que es lo que vamos a comentar en un momento, residen propiamente en la única esencia divina. Lo voy a repetir. Todos estos atributos, ¿dónde residen estos atributos? Estos atributos residen en la única esencia divina, ¿vale? No en las personas consideradas por separado. Ojo aquí, quiero que me presten mucha atención porque si ustedes no comprenden esto, se van a perder. Los atributos divinos residen en la única esencia divina, no en las personas, de manera separada, ¿ok? Las personas divinas no poseen los atributos como si cada una recibiera una porción distinta de ellos, sino que, aquí viene, cada persona los posee, está hablando de los atributos, cada persona los posee íntegramente e idénticamente por cuanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la única esencia simple, indivisible e numéricamente una. ¿Ok? Así que espero que se me esté entendiendo hasta ahí. Hermano, no te entiendo. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Si no, se los explico nuevamente, ¿eh? Cuando hablamos de los atributos de Dios, ¿dónde están ubicados? Para que se entienda en un lenguaje mucho más entendible. Los atributos de Dios residen en la esencia. En la esencia. Mira, te lo voy a decir de otra manera. ¿Ya? Cuando estamos hablando de los atributos de Dios residen o están en la única esencia, la única divinidad, el único ser. Por eso creemos que Dios es uno. ¿Ok? Ahora, cada una de las personas que subsisten en ese único Dios, en ese único ser o en esa única esencia, posee íntegramente e idénticamente cada uno de estos atributos, por cuanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en la misma esencia. ¿Ok? Entonces, aquí vienes comprendiendo ya algo, mi hermano o mi hermana. Aquí vienes comprendiendo algo. Mira, escucha bien la pregunta de nuestro amigo. Sin contradecirse. El Hijo, como persona distinta del Padre, ¿tiene aceidad personal? Ya. ¿Qué se preguntó? Si posee aceidad, ¿qué? Aceidad personal, ¿no? Entonces, una cosa es hablar de aceidad personal y otra cosa es hablar de aceidad esencial. ¿Dónde se ubica la aceidad, que es uno de los atributos de Dios? ¿Se ubica en la persona o se ubica en la esencia? ¿Dónde se ubica, hermano? ¿Dónde reside
el atributo, hablando de la seidad. ¿Dónde reside la seidad? ¿Reside en la persona o reside en la esencia? Entonces te das cuenta que esta es una pregunta trampa. ¿Y por qué está haciendo esta pregunta? Porque nuestro amigo, aunque quiere refutar la Trinidad, no ha llegado a comprender lo que realmente la Trinidad clásica postula. Porque él está confundiendo dos cosas. Él está confundiendo esencia con persona. Y ese es el gran error de todos nuestros amigos unicitarios, que confunden esencia con persona. En cambio, en la doctrina trinitaria nosotros lo tenemos bastante o muy bien identificados. Una cosa es la esencia, una cosa es el ser y otra cosa es las personas que subsisten en el único Dios verdadero. ¿Ok? Así que vamos a continuar por acá. Ahora, si hay alguien por aquí, algún hermano que se está preguntando, hermano, ¿pero qué cosa es aseidad? Bueno, yo se lo respondo, no hay ningún problema. La aseidad, mi hermano, mi hermana, es el atributo divino por el cual Dios existe por sí mismo. Eso es aseidad. El atributo por el cual Dios existe por sí mismo. No depende de nada ni de nadie para ser. ¿Ok? Noten que no se dice para existir. ¿Ok? Sino que no depende de nada ni de nadie para ser. Y tiene en sí mismo la razón suficiente de su existencia. Es la perfección mediante la cual Dios es autónomo, autosuficiente e incausado. Es decir, no hay una causa que lo genere. Por lo cual Dios es. La aseidad reside en la esencia divina. Eso es aseidad. ¿Ok? Cuando nosotros decimos que Dios tiene aseidad, estamos diciendo de que Él tiene el atributo divino de ser simplemente por quien es Él. Que Él no depende de nadie, de nada ni de nadie. Eso es aseidad. ¿Ok? Ahora, pasamos al siguiente. Vamos a ver rápidamente lo que es la equivocación. Sí, yo sé que algunos hermanos quizás se ríen con el dibujo, pero es que así más o menos yo me imagino el espíritu de los unicitarios. Vamos a ver la equivocación precisamente de nuestros amigos unicitarios, o al menos de nuestro amigo unicitario que nos está haciendo la pregunta, ¿ok? Es una equivocación, lo que él tiene es una equivocación conceptual o de categorías. Confunde lo que es la aseidad esencial con aseidad personal. Lo voy a repetir. Nuestro amigo unicitario confunde lo que es aseidad esencial con aseidad personal. ¿Ok? Sin embargo, en la teología cristiana histórica, la aseidad pertenece a la esencia, no a las personas consideradas individualmente. El Hijo, como persona, es engendrado del Padre, por lo que no posee aseidad personal. Entonces, cuando nuestro amigo nos pregunta, hey, ¿el Hijo tiene aseidad personal? Tú le dices, no. Y él te va a decir, por supuesto, entonces él no es Dios. Si el Hijo no tiene aseidad personal, entonces no es Dios, te va a decir nuestro amigo unicitario. No te preocupes, que ahorita vamos a responder eso. ¿Ok? Entonces, si bien la persona del Hijo es engendrado por el Padre, por lo cual no posee aseidad personal, sin embargo, posee la misma esencia divina que existe por sí misma, por lo que sí posee aseidad esencial. Esto, por supuesto, no contradice o no es contradictorio, porque esencia y persona son distinguidas en la doctrina trinitaria. Entonces, nuevamente, el problema de nuestro amigo es que él confunde esencia con persona. Ese es el problema. ¿Ok? Ahora, vámonos al argumento. Bueno, ¿no? Te dice el unicitario. Bueno, mi amigo trinitario, si el Hijo de Dios, si el Hijo no tiene aseidad personal, ¿cómo puede ser Dios verdadero? Es lo que dice el amigo, ¿eh? Mira, vamos a escucharlo rápidamente, ¿eh? De dos dioses, politeísmo. Pero si respondes que no... Si respondo que no, hemos respondido que no. Entonces haces al Hijo subordinado al Padre. Esto hace que Jesús, el Hijo, no sea plenamente Dios. A ver, en primer lugar, tiene un gran problema al pensar que porque alguien está subordinado a otro, eso automáticamente lo descalifica como algo, ¿ok? Por ejemplo, nosotros vemos en la Escritura que se dice que el varón es cabeza de la mujer, así como Dios es cabeza de Cristo.
eso no lo hace mejor, no lo hace mejor, no lo hace mayor. ¿Ok? Simplemente está subordinado en un sentido de orden, nada más. Entonces tenemos ahí un problema. En segundo lugar, el hecho de que el Hijo no tenga una seidad personal no quiere decir que Él no sea Dios. ¿Por qué? Vamos a responderlo aquí. ¿Por qué, mi hermano? Así le vas a responder tú que eres trinitario. Porque ser Dios verdadero no depende de tener aceidad personal, sino de tener ¿qué? Aceidad esencial. Así le vas a responder, ¿ok? Ser Dios verdadero no depende de tener aceidad personal, sino de tener aceidad esencial. La aceidad no es una propiedad de las personas o de las personas, sino de la esencia divina. Entonces, se está entendiendo bastante bien, ¿correcto? Entonces, cuando decimos que Dios tiene aceidad, también estamos entendiendo, según lo que postula la Trinidad clásica, en que estas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al residir o al subsistir en esa única esencia, pues obviamente se puede decir que tanto el Padre tiene aceidad, el Hijo tiene aceidad y el Espíritu Santo tiene aceidad. ¿Por qué? ¿Personal? No, esencial, esencial, porque los tres en la esencia son Dios. ¿Ok? Ahora, eso es algo que nosotros vamos a ver muy claro, hermanos. Miren, por aquí tenemos nosotros la declaración de fe de Atanasio. Esto lo vamos a ver desde los primeros siglos, hermanos. Mira lo que te dice Atanasio. ¿Ok? Vamos a leer rápidamente lo que nos dice Atanasio por acá. Espero que se esté viendo bien. Voy a tratar de acercarlo un poco. Ok, vamos a leer lo que dice por aquí Atanasio. Dice, porque tampoco tenemos un hijo padre. Como los unicitarios. Aquí los está pagateando de frente ya. Aquí ni bien comenzamos en el punto número 2 de este escrito, ya los está pacateando los unicitarios, ¿no? Porque tampoco tenemos un hijo padre, como lo hacen los sabelianos, llamándolo de una, pero no de la misma esencia, y destruyendo así la existencia del Hijo. Eso es lo que hacen los amigos sabelianos, los amigos unicitarios. Ellos destruyen la existencia del Hijo. Ellos no conocen al Hijo. Para ellos, recuerden que el Hijo simplemente es la carne. Nada más, ¿ok? Continúa diciendo lo siguiente. Tampoco atribuimos al Padre el cuerpo pasible que Él llevó para la salvación del mundo entero. Es decir, el Padre no se encarnó. Tampoco podemos imaginar tres subsistencias separadas entre sí. Eso es lo que postula, por ejemplo, el loco de teología retrasada, ¿no? Que son tres esencias separadas. Bueno, eso sería ya politeísmo, ¿no? Eso es la doctrina mormona. Como resultado de su naturaleza corporal en el caso de los hombres, para que no tengamos una pluralidad de dioses como los paganos. Muy bien, Atanasio está llamando pagano a todos aquellos que creen que Dios tiene tres esencias separadas, ¿ok? Dice lo siguiente, pero así como un río producido a partir de un pozo, noten el ejemplo, por favor, porque la verdad me parece muy bueno, pero así como un río producido a partir de un pozo no está separado, en realidad hay dos objetos visibles y dos nombres. Porque ni el Padre es el Hijo, ni el Hijo el Padre. Porque el Padre es Padre del Hijo y el Hijo es Hijo del Padre, ¿no? Es que hay que ser tan obvios, ¿no? Con los amigos unicitarios. O sea, así tienes que hablarles, ¿no? ¿Sabes por qué se le dice Padre? Porque es Padre del Hijo, pues. ¿Y sabes por qué se le dice Hijo? Porque es Hijo del Padre, pues. Así tienes que decirle, ¿ok? Continúa diciendo, porque así como el pozo no es un río, ni el río un pozo, sino que ambas son una misma agua que se transporta por un canal desde el pozo hasta el río, así también el Padre, la deidad, pasa al Hijo sin flujo y sin división. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos hablando del Padre y del Hijo, estamos hablando de dos personas identificables. Tú puedes identificar claramente al Padre, tú puedes identificar claramente al Hijo.
¿Ok? O como te lo dice Atanasio de una manera más clara. ¿Entiendes, pues, amigo? O sea, el padre es padre porque es padre del hijo y el hijo es hijo porque es hijo del padre. O sea, puedes identificar a cada una de estas personas, ¿ok? Sin embargo, estas dos personas, hablando del padre y del hijo, están en la misma esencia. Estas dos personas son el único Dios verdadero, ¿ok? Eso es lo que te está diciendo Atanasio. Continúa diciendo, pero él está siempre con el Padre, hablando del Hijo, siempre con el Padre porque está en el seno del Padre. Y el seno del Padre nunca estuvo desprovisto de la deidad del Hijo. Continúa diciendo por acá, pero no consideramos a Dios creador de todo, Hijo de Dios, como criatura o como cosa hecha, o como hecha de la nada, porque Él, hablando de Cristo, es verdaderamente existente de aquel que existe. Esto precisamente, mi hermano, esta existencia te está hablando de aceidad. ¿Ok? ¿Recuerdan qué cosa es aceidad? Existir por sí mismo, ¿no? No depende de nada ni de nadie. Bueno, aquí te está hablando de aceidad. Porque Él, Cristo, es verdaderamente existente de aquel que existe, existiendo solo de aquel que solo existe, en la medida en que la gloria y poder similares fueron engendrados eterna y conjuntamente por el Padre. Entonces, no se pueden separar, hermanos, no se pueden separar, ¿ok? Ahora, si nosotros revisamos por aquí, no sé si alguno de ustedes habrá revisado esto, pero me imagino que sí algunos. Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, el credo niceno-constantinopolitano, precisamente este credo afirma lo que los trinitarios creemos. Mira, lee conmigo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. ¿Cuántos creen eso? A ver, ¿pueden comentar por ahí? A ver, ¿cuántos creen eso? ¿Cuántos de nosotros creemos en un solo Dios? Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. ¿Cuántos lo creen? A ver, quiero ver por ahí los amén. A ver. Muy bien. Continúa diciendo, mira, creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Pregunta, hermano. Si Jesús, el Hijo de Dios, es nacido del Padre antes de todos los siglos, ¿qué había antes de todos los siglos? Si cuando comenzó la creación, vino a existir el tiempo, ¿qué había antes de todos los siglos? Y mi hermano Chugo acaba de dar la respuesta correcta. Eternidad. Antes de todos los siglos, solamente había eternidad. ¿Ok? Entonces, si el Hijo de Dios es nacido del Padre antes de todos los siglos, es decir, en la eternidad, ¿será eterno o no será eterno? Claro, pues amigo, es eterno. Continúa diciendo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Aquí, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del engendramiento eterno, no estamos diciendo que Jesús sufrió o experimentó lo mismo que todos nosotros experimentamos cuando somos engendrados y luego nacemos, ¿no? No estamos hablando en términos humanos, ¿no? Sino que simplemente estamos diciendo que el Hijo es generado por el Padre. Eso es todo lo que queremos decir, ¿ok? Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Ahora, yo te pregunto, ¿en esa naturaleza residen los atributos, sí o no? A ver, yo les pregunto, ¿en esa naturaleza residen los atributos divinos, sí o no? A ver, ustedes me responden, ¿ya? Ustedes me responden. ¿Qué dice por ahí? Va a decir Jaime, ¿cuándo empezó la eternidad? Eso ya sería el colmo, ¿no? Claro, pues mi hermano, así es. En esa naturaleza
residen los atributos. Ahora, si Jesús o Jesucristo, el Señor, es de la misma naturaleza del Padre, si el Padre en su naturaleza es eterno, ¿el Hijo será eterno? Claro, pues hermano. Si el Padre en su naturaleza es todopoderoso, ¿el Hijo será todopoderoso? Claro, pues hermano. Si el Padre en su naturaleza tiene aceidad, ¿el Hijo tiene aceidad? Claro, pues hermano. No personal, esencial. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la misma naturaleza. ¿Ok? Ahora entienden mucho mejor en qué se está equivocando nuestro amigo universitario cuando pregunta lo siguiente. ¿Ya están entendiendo dónde está el error? Lo vamos a repetir, ¿ya? Hay una pregunta que ningún trinitario puede contestar sin contradecirse. A ver. ¿El Hijo, como persona distinta del Padre, tiene aceidad personal? No, no tiene aceidad personal. Si respondes que sí, eso hace que dos seres tengan aceidad personal. En este punto, tiene razón. Si nosotros decimos que que Cristo tiene, o que el Hijo de Dios tiene aceidad personal, nosotros automáticamente estamos diciendo que hay dos personas que existen por sí mismas. Entonces estaríamos cayendo en politeísmo. ¿Ok? Mira, para que veas que somos justos, ¿eh? Estamos hablando de dos dioses, politeísmo. Es verdad, estaríamos hablando de dos dioses. Recuerden, esto tiene que ver con aceidad personal, no esencial, personal. Pero si respondes que no, entonces haces al Hijo subordinado al Padre. Esto hace que Jesús, el Hijo, no sea plenamente Dios. Aquí es donde se equivoca también. Porque el hecho de que el Hijo de Dios no tenga aceidad personal no quiere decir que no tenga aceidad esencial. ¿Por qué? Porque el Hijo, al estar en la misma esencia que el Padre, si el Padre es eterno, el Hijo es eterno. Si el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso. Si el Padre tiene aceidad, el Hijo tiene aceidad. ¿Por qué? Porque esos atributos residen en la esencia, en la naturaleza, en la divinidad. Ahí reside. ¿Ok? Entonces, si en algún momento a ti te hacen esa pregunta, hermano, ¿el Hijo de Dios tiene aceidad personal? Tú le dices, no, no tiene aceidad personal, pero tiene aceidad esencial. ¿Por qué? Porque subsiste en la misma esencia que el Padre. Entonces, para ser Dios, no necesita tener aceidad personal. ¿Por qué? Porque Él ya tiene aceidad esencial, porque subsiste y está con el Padre en la única esencia divina. Entonces, ahora te das cuenta mucho mejor en qué está fallando la pregunta de nuestro amigo. Él tiene un problema de categorías, porque él confunde esencia con personas. Ese es el problema. Entonces, no tenga miedo a responder este tipo de preguntas, hermano, porque en realidad los unicitarios caen en muchas falacias porque precisamente no llegan a comprender realmente lo que postula la doctrina de la Trinidad. Cualquiera que sea la respuesta, no hay escapatoria. No, claro que la hay. Claro que la hay. Y no es una escapatoria como tal, ¿no? En realidad. Sino simplemente te estaríamos explicando lo que realmente debe tener el Hijo para ser Dios. No aceidad personal, sino aceidad esencial. Esencial. O tienes dos dioses o simplemente Jesús el Hijo no es Dios. Cualquiera de las dos contradice la doctrina trinitaria. Es que eso no es lo que enseña la doctrina trinitaria. Entonces, el problema de nuestro amigo, nuevamente, como el de todos los unicitarios, es que quieren refutar la Trinidad, ¿ok? Quieren refutar la enseñanza de la Trinidad, pero ellos ni siquiera entienden lo que se postula en la doctrina trinitaria clásica. No la entienden. Porque si él entendiera, entonces supiera de que los atributos residen en la esencia, en la naturaleza, en la divinidad, en el ser, no en las personas. Entonces, aquí nuestro amigo, por supuesto, está preguntando, como estoy diciendo, desde su ignorancia, queriendo refutar algo que claramente él no conoce.
La respuesta es sencilla. Hay un solo ser con aceidad personal en la... ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo confunde la esencia, el ser, la divinidad con las personas? Hay un solo ser que tiene aceidad personal. Ahí te das cuenta que él confunde estas dos cosas. Nota. La respuesta es sencilla. Hay un solo ser con aceidad personal en la... ¿Ves que confunde? Tiene un problema de categorías. Hay un solo ser con aceidad personal. Bueno, decídete, ¿estás hablando del ser, de la esencia, de la divinidad, de la naturaleza, o estás hablando de las personas? Entonces, él está haciendo una pregunta con base en lo que él entiende, pero no en lo que postula la doctrina trinitaria. Precisamente ahí está el error. Así que te repito, mi hermano, ¿cómo le tienes que responder a nuestro amigo universitario? No hay problema, amigo. No hay problema. En realidad no nos estás poniendo en aprietos, porque ser Dios verdadero no depende de tener aceidad personal, sino aceidad esencial. La aceidad no es una propiedad de las personas, sino de la única esencia divina. Así que, hermanos, nuestro amigo acaba de ser recontra pagateado por ni siquiera saber lo que en realidad enseña la doctrina trinitaria, ¿ok? Así que ténganle paciencia, por favor, a nuestros amigos universitarios, porque claramente no comprenden bien lo que están hablando, ¿ok? Hermanos, por aquí tenemos otro video. ¿Qué dicen por acá? La herejía de los Jesús solo no pueden sostener quién murió en la cruz. ¿Fue Jesús o el Padre? Hay muchos errores en la doctrina de los amigos universitarios. Demasiados. Lo mezcla todo, correcto. Sí, tiene una mezcolanza en la cabeza muy fea, la verdad. Siguiente hereje. ¿Qué pasa el siguiente hereje, por favor? Tenemos aquí a este pseudo pastor que en realidad se ha vuelto bastante conocido en las redes sociales. Al menos he visto que comparten bastante sus videos. Así que le vamos a responder rápidamente, ¿ok? Dice por acá, yo le respondo que así dice él, pero así no... Espérate, eso lo tengo por acá, espérate. Así dice el texto, pero así no pienso yo. Son dos cosas diferentes, porque yo voy a respetar el texto. Una cosa es lo que dice el texto, una cosa es la creencia. El hermano dice, no, estás loco, mi brother, estás loco. Dice por acá, paciencia es algo que ya no tengo con los herejes. Diviértete, hermana, diviértete con los herejes. Es muy chévere poder refutarlos. Muy bien, por aquí tenemos a otro hereje. Se ha vuelto bastante conocido en las redes sociales. Últimamente he visto que comparten bastante sus videos. Así que vamos a escuchar el mega, super, hiper, ultra, archi argumento en contra de la Trinidad. Pastor, ¿Dios es una Trinidad? Negativo, porque no hay ni un solo versículo registrado en la Biblia. O sea, pero hay algo que no entiendo, ¿no? Fuera de su doctrina errada, ¿no? ¿Por qué simplemente no dice no? ¿Existe la Trinidad? No. Pero ¿por qué tiene que hablar, no sé, como oficial, ¿no? Negativo, ¿no? Ay, Pastor, ¿Dios es una Trinidad? Negativo, porque no hay ni un solo versículo registrado en la Biblia que diga que Dios es una Trinidad. Otra falacia, ¿no? O sea, estamos cansados de sus falacias, ¿no? O sea, nosotros podríamos plantearle exactamente lo mismo, ¿no? No hay ningún solo versículo donde se mencione la Trinidad. Ah, ya, muy bien. Entonces yo quiero un versículo donde Dios diga que es una sola persona. ¿Habrá algún versículo donde Dios diga que Él es un Dios unipersonal? ¿Dónde dice que Dios es un ser unipersonal? ¿Dónde lo dice? Tampoco lo hay, ¿no? Entonces, si Él quiere jugar a las falacias, pues podemos jugar bien a ese juego, ¿eh? Si Él quiere postular argumentos ridículos, nosotros también podemos postular algunas cosas que Él no va a encontrar en las Escrituras. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que nosotros hacer, por supuesto, es examinar el texto. Nosotros examinamos los textos y precisamente examinando los textos es que nos damos cuenta de que hay una distinción de personas.
Es bien sencillo, hermanos. O sea, la misma gramática te demuestra esa distinción de personas. ¿Ok? Por ejemplo, cuando Jesús dice, y yo rogaré al Padre y Él enviará al otro consolador, hay una distinción de personas ahí. Gramaticalmente, por supuesto que hay una distinción de personas. A menos que nos quiera salir como el amigo que me salió en un debate, diciéndome, no, bueno, sí, gramaticalmente podemos ver que hay 3 personas, pero en realidad no es así. Ah, que es que la gramática está porque... porque sí, ¿no? Negativo, pareja, negativo. Vamos a darle. Dios es uno y uno es un nombre y ese nombre es Jesús. A ver. Vamos a escuchar ese super argumento, ¿eh? Solo versículo registrado en la Biblia que diga que Dios es una Trinidad. Bueno, tampoco hay un solo versículo registrado en la Biblia donde diga que Dios es un ser unipersonal, tampoco. Dios es uno y uno es un hombre y Ese argumento de verdad es que nos destruye, hermanos, ¿eh? Nos destruye. Ese argumento de Dios es uno, nos destruye. ese nombre es Jesús. Y entonces, ¿por qué hay personas que dicen y afirman que Dios es una Trinidad? Porque no han escudriñado las Escrituras. Pero hay que ser bien sinvergüenza, de verdad. No. Yo necesito. Tiene razón, mi hermana. Lo necesitamos Dije, ahora. wow. Dije, wow. Porque cuando tú te vas a la palabra del Señor, te vas a conseguir con un solo Dios. No. ¿En serio? ¿En serio? Vamos a ir a la palabra y nos vamos a topar con un solo Dios. ¿En serio? Ah, es que los trinitarios no creemos eso. ¿Te das cuenta? Nuevamente, es que ese es el mismo problema en todos los unicitarios. El mismo. Confunden esencia, ser, deidad con personas. Confunden. Entonces nuestro amigo piensa, o sea, de verdad, él está convencido que cuando dice, la Biblia, cuando tú vas a la Biblia te dice que hay un solo Dios. Sí, papá, o sea, los trinitarios creemos exactamente lo mismo. Dije, wow. Dije, wow. Ay, Dios mío. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo. No hay ningún versículo, ¿no? Mira, si tomamos incluso su postura, no hay ningún versículo donde Jesús diga, yo soy el Padre. ¿Hay uno? Para que veas, hermano, para que veas. Que ellos te postulan algunas cosas pensando que te refutan, pero si nosotros utilizamos el mismo argumento, los reventamos, hermano. Señor, deme un versículo donde la Biblia diga, donde Jesús diga, yo soy el Padre. Un solo versículo donde Jesús diga, yo soy el Espíritu Santo. Un solo versículo. ¿Lo hay? No lo hay, ¿no? Precisamente eso demuestra que su argumento inicial es completamente falaz. Lo es todo. Así que la Trinidad es un mito que inventó la Iglesia Católica. Es un mito que inventó la Iglesia Católica. Es que eso es algo que sostienen, ¿eh? O sea, de verdad nuestros amigos piensan que la Trinidad es algo que inventó el catolicismo. ¿Por qué? Porque nuestros amigos van, por ejemplo, por ahí tenemos a la señora Iracema, ¿no? Que agarra el catecismo de la Iglesia Católica Romana y lee, ¿no? El término Trinidad fue un término que tuvo que implementar, ¿no? La Iglesia, ¿no? Y ahí ella piensa como católica romana, ¿no? Cuando lee Iglesia, automáticamente piensa Iglesia Católica Romana. Ah, sí. O sea, ella piensa como no católica cuando quiere, pero cuando lee el catecismo sí piensa como católica. Por favor, o sea, es un argumento sumamente absurdo eso de que la Trinidad fue creada o fue un término inventado por la Iglesia Católica Romana, ¿no? Así que yo solamente tengo que decirles una sola cosa. ¡Herejes! Ahí está, eso tenía que decirle. Vámonos de acá. Vámonos de acá. Muy bien, a ver, por aquí tenemos a otro amigo. Recuerden, mis hermanos, que estamos viendo Ataques a la Trinidad, ¿eh?
Por aquí estamos viendo a un amigo que se volvió bastante conocido en TikTok sobre todo, ¿no? Se ha vuelto bastante conocido porque me parece que él dice que es judío, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Y pues algunas personas piensan que realmente él es cristiano. Piensan que él es cristiano. Ya, yo te voy a decir algo, hermano. Él no es cristiano. ¿Ok? Si tú te has topado sus videos por ahí, él no es cristiano. ¿Ok? Que habría que ver qué tipo de judío mesiánico también es, porque hay varios tipos de judío mesiánico. Gracias por los regalitos, gracias por los regalitos. Muchas bendiciones. Él no es cristiano. Si fuese cristiano, entonces no te diría lo que vas a escuchar en este momento. Esta teología de la Trinidad nos ha causado mucho daño. Claro que Dios es Padre. Ahí, ya lo escuchaste, ¿no? La teología de la Trinidad les ha causado mucho daño. ¿Por qué les ha causado mucho daño, señor? Esta teología de la Trinidad nos ha causado mucho daño. Claro que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Ya, eso no es Trinidad. Eso no necesariamente es Trinidad. Porque el unicitario te va a decir exactamente lo mismo. Si tú le preguntas al unicitario, oye, ¿crees en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? El unicitario, el modalista, el sabeliano te va a decir sí. Sí, yo creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo, pero él los cree como modos, ¿no? Los trinitarios no los creemos como modos, lo creemos como personas, ¿ok? Entonces, que él diga o que él mencione aquí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no lo hace ni cristiano ni trinitario. Él tendría que explicarnos bien lo que es la Trinidad para ver si realmente la comprende. Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Pero la Trinidad en realidad lo que hace es limita a Dios. Ya, muy bien. Es que hermano, tú lo estás escuchando, ¿eh? Luego no digas, no hermano, que yo no sabía. No, ya tú lo estás escuchando. La Trinidad limita a Dios. Por ejemplo, en la zarza ardiente, ¿quién era? ¿El Hijo, el Padre o el Espíritu? Porque ahí de repente hay fuego y de repente dice, no me verás, solo verás mis espaldas. Pero también luego dice que va a hablar panim al panim, cara a cara con él. Por lo tanto, ¿quién era? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu de Dios? Mira, vamos a ser honestos. Sinceramente, cuando vemos estas apariciones de Dios en el Antiguo Testamento, yo dudo mucho que en el caso, por ejemplo, de Moisés o Abraham, hayan sabido específicamente con qué persona estaba dialogando, ¿ok? Además que la Biblia no lo dice de manera explícita. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, sí se nos da bastante información. Por ejemplo, Jesús te dice que nadie ha visto al Padre sino aquel que ha venido del Padre, hablando del mismo. ¿Ok? Por ejemplo, tienes en Juan capítulo 1, versículo 18, donde se dice que a Dios nadie le vio jamás, sino que el Hijo unigénito le ha dado a conocer. ¿A quién no se le vio jamás? Al Padre. ¿Ok? Jesús mismo dice, ¿no? Del Padre nunca habéis visto su aspecto ni habéis oído su voz. Entonces, pregunta, cuando nosotros vemos a Dios manifestándose como persona en el Antiguo Testamento o en la zarza, ¿no? Como en el caso de Moisés, ¿habrá sido el Padre? ¿Habrá sido el Padre? Pero si ya Jesús te está dando mucha información, pues. Jesús te está dando información para que tú pienses lógicamente y llegues a la conclusión de que no pudo ser el Padre. Entonces, este argumento de nuestro amigo es sumamente absurdo, ¿no? De verdad pareciera que es una persona que no lee las Escrituras. Cara con él. Por lo tanto, ¿quién era? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu de Dios? El susurro apacible de Elías. ¿Quién era? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu de Dios? El ángel que pelea con Jacob, que después se convierte en Israel en Génesis 32. ¿Quién era? ¿El Hijo, el Padre o el Espíritu? El Hijo de Dios, el Hijo de Dios. De Dios. La realidad es que la Trinidad, en lugar de hacer grande a Dios, lo hace chiquito. Ok, ustedes lo están escuchando. Luego no digan, hermanos, que yo no les he pasado la voz. Dios se presenta como se le da. Ojo aquí, ojo y oído aquí, ojo y oído aquí, ojo y oído aquí. Se presenta como se le da la gana. Es la multiforme expresión de Dios. A veces en aire, a veces en fuego, a veces como persona, a veces como el Padre omnipotente y omnipresente. Bueno, nuestro amigo nos salió modalista.
Que un modalismo bastante raro, ¿no? Por cierto, ¿no? Es un modalista novedoso, es un neomodalista. Ok, entonces Dios puede presentarse, que está utilizando la palabra presentarse para no utilizar manifestarse, como viento, como fuego, como persona, como el Padre. Bueno, es un neomodalista. Eso no es Trinidad. Eso no es trinitarismo. De Dios, a veces en aire, a veces en fuego, a veces como persona, a veces como el Padre A veces como el Padre. Ah, ya. omnipotente y omnipresente. La realidad es que Dios puede presentarse como Él quiera. Esa es la multiforme expresión de nuestro Dios. No lo limitemos. No, más bien creo yo que quien lo está limitando es precisamente aquí el Señor que aparece en pantalla, ¿no? Cuando nosotros tomamos en cuenta todo el consejo de Dios, tomamos en cuenta todas las escrituras, nos queda bastante claro que en ese único Dios coexisten tres personas identificables, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso no es limitar a Dios. Eso no es limitar a Dios. Eso es simplemente mostrar lo que la Biblia está enseñando de por sí. Eso es lo que muestran las escrituras. Entonces, limitar a Dios es enseñar lo que dice las escrituras. Enseñar lo que dice las escrituras es hacer chiquito a Dios. ¿En serio? Bueno, yo creo que aquí tenemos un gran problema, hermanos. Por eso yo les he dicho ahora tantas veces, este señor, que no sé cómo se llama, tiene su canal o su cuenta Bet Yeshua Shalom, no es cristiano. ¿Ok? Él te dice, te habla de la Trinidad, pero en realidad, si tú le preguntas acerca de la Trinidad, te das cuenta que lo que está postulando es un neomodalismo, ¿no? Que ya no solamente se presenta como el Hijo, ¿no? Como el Padre, como el Espíritu Santo, sino que ahora se presenta como viento, como fuego. O sea, a Dios se puede manifestar como Él le da la gana. Sí, Dios puede hacer muchas cosas, pero cuando estamos hablando de Dios de manera ontológica, tenemos que sustentar lo que dice la Escritura. Un solo Dios en tres personas identificables. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo es el Padre y el Hijo. Eso es lo que claramente muestran las Escrituras. Si somos acusados de hacer pequeño a Dios por enseñar lo que realmente dice las Escrituras, entonces eso es cosa de usted, Señor. Pero claramente usted ha caído en herejía. Y por último, mis hermanos y mis hermanas, tenemos por aquí a este señor que la verdad no recuerdo quién me etiquetó en este video. Lo tenía guardado ahí hace rato. Este amigo no es unicitario. Este amigo es unitario. Hermano, ¿cuál es la diferencia entre unicitario y unitario? Te lo digo de manera rápida. El unicitario cree que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, pero que son manifestaciones, no son personas. ¿Ok? El unitario cree que solamente el Padre es Dios y que el Hijo y el Espíritu Santo no son Dios. ¿Se entendió bien? ¿Se entendió bien? Ok, muy bien. Entonces vamos a escuchar rápidamente lo que dice por aquí nuestro amigo, ¿ya? Bueno, acá me dicen, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios es trino. Bautismo en el Jordán. Correcto, correcto. Hijo, paloma, Espíritu Santo y la voz del Padre. Me voy y rogaré al Padre que envíe otro consolador. Bueno, o sea que porque nosotros vemos que el Padre estaba en el cielo, que el Espíritu Santo descendió. Nosotros lo perdonamos, pero que Dios lo perdone ya es otra cosa, ¿no? Como paloma, que Jesús estaba en el río, interpretamos que estos tres son el mismo y que forman un solo Dios, aunque la Biblia no lo diga. Simplemente porque menciona al Padre, menciona al Espíritu Santo y menciona al Hijo, ya interpretamos que los tres son el mismo. Ok, entonces tendríamos que interpretar también que cada vez que dice Pedro, Santiago y Juan, son la misma persona que se llamaba Pedro, Santiago y Juan. No, papá, no me puedes dar un argumento tan absurdo. No me puedes dar un argumento tan absurdo, por el amor de Dios. Cuando nosotros afirmamos que el Padre,
que estaba en el bautismo de Jesús, Jesús que estaba en su bautismo y el Espíritu Santo que descendía sobre Paloma en el bautismo de Jesús son el único Dios verdadero, es porque tomamos en cuenta todo el argumento escritural. Argumento como por ejemplo el que encontramos en Juan capítulo 1, ¿no? Donde comienza diciendo el verbo, que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, por ejemplo. Tú sigues avanzando y te va a decir claramente las Escrituras que ese verbo se hizo carne, ese verbo es el Hijo de Dios. ¿Y qué se postula en el versículo 1? Que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios. Tenemos, por ejemplo, en Hechos se nos dice, en el caso de Ananías y Zafira, Pedro le dice a estos: ¿por qué le habéis mentido al Espíritu Santo? No le habéis mentido a los hombres, sino que le habéis mentido a Dios. Entonces, hay muchísimos versículos, mi estimado, donde nosotros podemos decir claramente que el Padre es considerado como Dios, el Hijo es considerado como Dios y el Espíritu Santo es considerado como Dios. Entonces, el hecho de que aquí una persona te esté afirmando que en el bautismo de Jesucristo se ven a estas tres personas divinas, no lo dice únicamente con base en ese evento, sino que se te lo está diciendo, o se te está diciendo, perdón, con base en todo lo que muestran las Escrituras. ¿Ok? Así que de esa manera es como nosotros podemos sustentar, mis hermanos, nuestra creencia, ¿eh? Porque nombra a los tres juntos, ¿no? Me parece muy flojo ese argumento. Bueno, que a ti te parezca muy flojo el argumento no significa que no sea cierto, ¿no? O sea, yo sé que existe el Padre, el cual es Dios Todopoderoso. Sé que existe el Hijo, el cual se estaba bautizando en ese momento en el río Jordán. Y sé que descendía el Espíritu Santo como paloma. Como paloma. Sí, como paloma, porque en realidad no es una paloma, pues, como, nada más, en forma de. No como un ser angelical, etc. Tienes un gran problema, mi brother. Tienes un gran problema porque aquí también tienes un problema de categorías. ¿Por qué dice que el Espíritu Santo desciende como paloma y no desciende como un ser angelical? A ver, mi estimado, un ángel no es Dios, ¿eh? Un ser angelical no es Dios. De Dios podríamos hablar únicamente cuando tú mencionas a la divinidad o la deidad. Entonces el hecho de que tú digas, no, pero la Biblia no me muestra, ¿no?, al Espíritu Santo descendiendo como ángel, ¿no?, o en una forma angelical, tampoco sustentaría de que el Espíritu Santo es Dios. Tienes un problema de categorías. Sin embargo, sí tenemos en Hechos que se nos menciona que el Espíritu Santo es llamado Dios, ¿no? Ahora, si tú sustentas de que el Espíritu Santo es, por ejemplo, una fuerza o un poder, como claramente lo enseñan los testigos de Jehová, porque no sé si eres testigo de Jehová, entonces mi pregunta es la siguiente: cuando Pedro dice que se le mintió al Espíritu Santo, ¿se le puede mentir a una fuerza? ¿Se le puede mentir a un poder? Bueno, yo creo que tendríamos un gran problema, ¿no? No solamente con las Escrituras, sino que tendríamos un gran problema psicológico si siquiera intentásemos mentirle a una fuerza o a un poder, ¿ok? Así que vamos a seguir escuchando por acá. No puedo de ninguna manera decir que estos tres son un solo Dios si eso no lo dice el relato. Vos ves a tres y ya decís que esos tres son uno, o que son el mismo Dios, aunque la Biblia no esté diciendo eso. No. La conclusión que tú estás sacando, en primer lugar, para refutar a la persona que te está diciendo el comentario, está basada únicamente en el argumento del bautismo. Pero luego tú llevas eso a tu favor cuando hablas de las Escrituras. Pero eso es incorrecto. Cuando tú llevas este argumento allá ya a todas las Escrituras, sí encontramos muchos versículos que precisamente postulan que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios verdadero. Por ejemplo, cuando Jesús dice, yo y el Padre uno somos. ¿A qué se refiere, mi estimado? ¿Son uno en qué? ¿En propósito? ¿Son uno en qué? ¿En pensamiento? ¿Son uno en qué? Bueno, si tú tomas en cuenta el contexto en el cual están, te vas a dar cuenta que los judíos tomaron piedra para apedrear a Jesús cuando ellos escucharon que Jesús dijo que él y el Padre uno eran. ¿Por qué habrán tomado piedras para apedrearlo? Precisamente porque los judíos entendieron bien, pues. Entendieron bien.
Sabían que Jesús se estaba poniendo a la par del Padre. ¿Por qué? Porque también postulaba que Él era Dios. Y eso también se dice, por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 18. En Juan capítulo 5, también, versículo 18, también se dice exactamente lo mismo. Por ejemplo, se menciona de que los judíos perseguían a Jesús para matarlo, no solamente porque quebrantaban el día de reposo, Jesús quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, cuando Jesús decía, yo soy el Hijo de Dios, en ese momento, en ese tiempo y en ese contexto, los judíos entendían claramente lo que Jesús estaba queriendo decir. Ellos entendían que Jesús se estaba poniendo a la par, que se estaba haciendo igual a Dios. Y hermano, a ver, y si te salen con el argumento, pero nosotros somos hijos de Dios, ¿acaso nos estamos haciendo Dios? No, pues amigo, a ver, nuevamente, no es el mismo contexto. No es el mismo contexto, no es el mismo tiempo, no son las mismas circunstancias. ¿Ok? Así que hay un abismo de diferencia. Te vuelvo a repetir, el hecho de que yo lea en un relato Pedro y Santiago y Juan no quiere decir que los tres sean el mismo. Lo mismo con lo otro que me mencionás. Enviaré otro consolador. ¿Y dónde dice que estos tres son un solo Dios? Eso no lo dice en ningún lado. No es una doctrina bíblica la Trinidad. Bueno, qué equivocados están nuestros amigos, ¿no? Tanto los unicitarios como los unitarios. ¿Se han dado cuenta que las herejías se han ido a dos extremos, ¿no? Por un lado, los unicitarios niegan la distinción y por otro lado, los unitarios, herejes también, afirman la distinción, pero niegan que sean el mismo Dios. Entonces son dos posturas heréticas que se han ido completamente a los extremos. Los trinitarios afirmamos la distinción, pero también afirmamos que ellos son un solo Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando estas personas quieren venir a atacar la Trinidad, rápidamente tú percibes que estas personas ni siquiera entienden bien lo que es la doctrina trinitaria. En el caso de los unicitarios, confunden esencia, divinidad, ser con personas, y en el caso de nuestros amigos unicitarios, niegan completamente la divinidad del Hijo de Dios y la divinidad del Espíritu Santo también. Tienen grandes problemas, terribles problemas de categorías. Así que, mis hermanos, la Trinidad es constantemente atacada, mi hermano. Por eso precisamente es que se llevó a cabo lo que es el Concilio de Nicea en el año 325 y luego es ratificado en el Concilio de Constantinopla. ¿Ok? Voy terminando con esto, ¿ok? Les voy a mostrar nuevamente. Credo niceno constantinopolitano nos dice esto: yo creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Pregunta, ¿los unicitarios pueden decir esto? Porque una vez estuve con... Híjole, ya fue hace un buen tiempo, ya fue hace un buen tiempo. Una vez estuvo aquí en el programa estuvo Iracema, unicitaria, no la hermana Iracema que anda por ahí conectada, Iracema la unicitaria, y yo le pregunté acerca del concilio de Nicea, y le dije, ¿tú puedes decir cómo se dice en el concilio Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero? Y ella me dijo que sí. Y yo le digo, a ver, espera, tienes un problema. Espérate, tienes un problema. Porque claramente ella no podría decir Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Eso es completamente imposible. Imposible. ¿Por qué? Porque ellos piensan que el Hijo de Dios es simplemente la carne. Es una bolsa de carne y hueso. Eso es para ellos el Hijo de Dios. Simplemente la humanidad. ¿Ok? Entonces ellos no pueden decir Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Pregunta, ¿los unitarios pueden decir esto? Menos todavía, porque ellos ni siquiera consideran que Jesús es Dios.
Tampoco podrían decir Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Tampoco lo podrían decir. ¿Quiénes podemos decir este credo, que es conocido como la doctrina o la enseñanza o el credo de los apóstoles? ¿Quiénes podemos decirlo? Nosotros, los trinitarios, podemos decirlo. Nosotros podemos decirlo. ¿Ok? Es más, ¿por qué? Porque incluso en el concilio de Constantinopla, termina añadiéndose esta parte final que dice lo siguiente: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Ahí está la procedencia, que procede del Padre y del Hijo. Y mira, y con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Pregunta, ¿los unicitarios podrían decir esto? ¿Los unitarios podrían decir esto? Tampoco. No pueden decirlo, pues, hermano. No pueden decirlo. ¿Quiénes lo podemos decir? Los trinitarios. Por eso, mis hermanos, todos aquellos que se adhieren al credo niceno-constantinopolitano pueden ser considerados nuestros hermanos. Ah, hermano, ¿y los católicos? ¿Y los católicos también creen en este credo? Ah, no, pero el problema con los católicos es que no le han quitado, como otros herejes, pero le han añadido. ¿No? Entonces ya no basta únicamente con creer esto, ¿no? Lo que nos dice el credo, sino que ahora tú tienes que creer en la Inmaculada Concepción, tienes que creer en la Asunción de María, tienes que creer en la intercesión de los santos, ya. Entonces te das cuenta que hay algunos que le han quitado a lo que se confiesa en el credo niceno-constantinopolitano, y hay otros que le han aumentado. ¿Ok? Entonces, nosotros sí podemos decir tranquilamente todo este credo. Nosotros sí podemos decir tranquilamente todo este credo. Y toda persona que respete y abrace este credo puede ser nuestro hermano. No hay ningún problema.